Ciudad les bendiga en esta mañana a todos los que están aquí en casa y los que nos estén acompañando, sintonizados a su programa. Damos gracias al Señor por concedernos nuevamente este privilegio, esta oportunidad de estar en su presencia. Y nuevamente, como algunos de ustedes ya saben, tuvimos que tomar medidas drásticas y reducir los números de los asistentes, ¿verdad?, a las actividades, únicamente tomando precauciones para el bienestar de cada uno de ustedes. Valoramos mucho la vida de ustedes y no queremos tomar el riesgo innecesario. Sabemos que la situación en el mundo está crítica, estamos pasando por un tiempo de alta crisis, así que queremos ser prudentes y tomar conciencia que necesitamos ser prudentes, ¿verdad?, en lo que aún el Señor nos está pidiendo. Los que estamos aquí en casa, voy a invitar que levantemos nuestras manos y le demos gracias al Señor. Padre, una vez más, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por este nuevo día, gracias por esta oportunidad, Señor, tan grande que tenemos de poder estar en tu presencia. Gracias por las familias que han aceptado, Señor, la invitación de estar, Señor, en este día, Padre. Queremos sentir tu presencia, necesitamos, Señor, tu fortaleza, necesitamos el calor, Dios mío, de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Haz conforme, Señor, nuestra necesidad, conforme, Señor, nuestro ruego, Padre. En este día háblanos, trae paz y conforta nuestros corazones. Pedimos por los que están en sus hogares, por los que están en sus trabajos. Pedimos que los guardes, que allí los toques, que allí los bendigas. Padre, no podemos estar todos, Señor, pero Padre, mediante estos medios podemos estar conectados y estar en una misma mente, en un mismo sentir, Señor. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos. Da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Toca al que esté enfermo, Señor, levántate, misericordia de tantas familias, Señor, de esta comunidad, Dios mío, de este condado. Extiende tu mano, Dios mío, nos unimos a las voces, a la oración de tus hijos, de los justos, que están intercediendo, que están rogando, Señor, que están sacudiendo el trono de Dios, para que tú levantes, para que tú quites, para que tú desarraigues esta pandemia, Señor, esta situación lóbrega, para que traigas luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Aleluya, gracias. Aleluya, gracias, mi Dios, gracias. Va a llegar un momento, va a llegar un día, pueblo, que el Señor hará volver la cautividad de Sión. Lo que hay en el mundo, el pecado, la maldad, la violencia, todo lo negativo, eso trae opresión, trae a nuestras vidas aflicción. Pero es la oración de los hijos, es la oración del pueblo de Dios que causa que la mano de Dios levante la opresión, levante el castigo, el azote que está sobre el mundo. Dijo el salmista:
el Señor quiere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan, volver la cautividad. Seremos como los que sueñan, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jesús. Ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jesús. Ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, gozaré en Jesús. Ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré en Jesús. Ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Gracias a Dios por esa libertad. Gracias a Dios por esa bendición de ser libres. Aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio poder alabar a Dios en este tiempo. Es una alta bendición, hermanos. Aprovechémosla porque llegará el momento que seremos limitados, seremos restringidos. Voy a invitar que levanten sus manos y adoremos. Señor, te damos gracias. Te damos toda la honra y toda la gloria que tú mereces. Aquí estoy, Señor. Llena mi vaso. Ven a darme de tu bendición. Gracias, Señor. Tu presencia quiero yo sentir aquí estoy. Lléname con tu poder. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Llena mi vaso. Sí, oh Dios. Ven a darme de tu bendición.
tiempos tan turbulentos, estos tiempos, Señor, tan difíciles, necesitamos que nos llenes de ti, que nos llenes de tu gracia, de tu Espíritu. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Tú aquí estás, Señor, aquí estás, has venido. Vacía sobre nosotros tu cántaro, quiebre el cuerno del aceite sobre nosotros. Tú aquí estás en medio, Señor, de los cuantos, de los pocos, pero es para ti suficiente, Señor, para habitar, para morar, Señor, en medio de dos o tres que están, Señor, reunidos en una misma mente y en un mismo sentir, Señor. Quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar. Necesito estar contigo, sí, Señor. Necesito adorar, estar en tu presencia, sí, Señor. Necesito estar con... Sí, Señor. Es una gran necesidad, Señor. Necesito adorar. Dame sí, oh Dios, de tu sí, Padre, necesito estar contigo. Dile, necesito adorar, Señor, necesito adorar.
poderoso Dios. Necesito. Señor, más de ti. Crea en nosotros hambre. Cultiva en nosotros hambre por ti, Señor, de ti. Una hambre, una sed, Señor, que solo tú puedas saciarla. Sobre todas las cosas habidas en el mundo. Se pudiera desear, Señor, pone en nosotros ese deseo de tu presencia, de estar en tu presencia hoy más que nunca. Oh, aleluya. Gracias. Necesito, dile, te necesito como el aire, te necesito como el cuerpo a la sangre. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Si vamos a continuar, si es que vamos a vencer, necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Necesito, oh, como el aire. Necesito como el cuerpo. Necesitamos tu poder más que nunca. Necesitamos tu poder. Si vamos a continuar, si es que vamos a vencer, necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Aleluya. Sí, oh Dios, sí, Señor. Más que nunca, más que nunca, más que nunca, oh Dios. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu poder, tu presencia en nuestras vidas. Dijo el rey David, el Señor Jesús es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
gozará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. Qué bueno eres. Aleluya. Un abrazo virtual a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Un aplauso al Señor. Démosle fuerte ese aplauso de gracias y de gloria. We love you, Jesus. We love you. Vamos a entrar a la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Thank you, Jesus. Thank you. Aleluya. Ciertamente pues extrañamos el resto de la iglesia, les extrañamos, queridos hermanos que están en sintonía de esta transmisión. Y pues qué más quisiéramos que estuviéramos como estuvimos el domingo pasado, y sin saber qué tan drásticamente iban a cambiar las cosas. Pero el Señor nos dio una bendición tremenda y poderosa para quienes pudimos estar la semana pasada, y aún seguimos meditando, seguimos rumiando en la importancia y en el éxito de la alabanza, lo que nuestra alabanza implica y conlleva, mayormente en tiempos como estos de tanta aflicción, en donde el mundo está, digamos, embriagado y absorbidos por tanto temor. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un grande y supremo privilegio, y es de alabar al que está sentado sobre el trono, y que la alabanza produce en nosotros o en el ambiente donde estemos una atmósfera de gloria, una atmósfera de paz, una atmósfera de fortaleza. Mientras todo el mundo se está desbaratando, nosotros podemos gozarnos y alegrarnos en su presencia. Y como explicaba, pues la alabanza no propiamente es porque el Señor la necesite o porque le falte. Y créanme lo que si usted y yo no le alabamos, pues el Señor pues no es el que pierde, nosotros somos los que perdemos. Porque la alabanza es para que usted y yo tengamos acceso a su presencia y estemos en conexión con Él. Y pues porque la alabanza y la adoración le sobra allá en el tercer cielo. Él ha preparado un coro a un cuerpo celeste que siempre están en alabanza y en adoración. Mientras usted y yo estamos dormidos y descansando y haciendo nuestros quehaceres, siempre hay un coro de millares y de millares que están adorándole en su presencia. Doy gracias a Dios por los que están en casa, mi hermana Germaine, nuestra hermana Norma, Dios los bendiga, hermana Elizabeth, su hija Genesis, Brother Dan, Rial, mi hermana Julie, Sister Esther, nuestra hermana Marta. Dios les bendiga. Nos faltó nuestra hermana Elsa, oremos por ella, está sintiéndose un poquito enfermita, ¿verdad? Pero, pues hizo bien, y así les pedimos a todos los que están en sintonía, cuando llegue su momento de estar aquí en el templo, les pedimos que se asegure de que no traiga, ¿verdad?, ningún rasgo, ¿verdad?, de resfriado o síntomas que van por esa avenida. Por favor, no nos exponga a los demás. Queremos vivir un poco más de tiempo, y pues usted se hace el favor de quedarse en casa y nos brinda también el mismo
favor, la misma cortesía de estar todos pues en completa salud. Así que por favor tome conciencia, ¿verdad? Y si usted sabe o tiene la noción de que se expuso a alguien, ¿verdad?, que lleva estos síntomas, por favor, pues también absténgase de congregarse y avísenos con tiempo para pues sustituir su lugar. Pues oraciones y peticiones por doquier siempre hay, vecinos, hermanos, compañeros, conocidos que están enfermos, que están hospitalizados, que están luchando unos entre la vida y la muerte. Amados hermanos, y quiero en esta mañana llevarlos el tema de la santidad. Es un tema de suma importancia, uno de los temas más importantes, sobresalientes en la Biblia, en la palabra de Dios, porque la santidad expresa el mismo carácter, el mismo estilo de vida de quien es nuestro Dios. Y hay varios niveles de santidad que es importante que nosotros como hijos los entendamos y cómo se conduce, ¿verdad?, cada nivel. Hoy vamos a hablar de la santidad progresiva. Me voy a adelantar un poco, ¿verdad?, pero sí voy a explicar sobre lo que es el primer nivel de santidad. Lo que es la santidad posicional. Es el primer nivel, santidad posicional. Y ahorita vamos a repasarlo un poco para que tenga usted un poco de noción y conocimiento de lo que es. Y luego la segunda parte, el segundo nivel, es la santidad progresiva, que es la parte nuestra, es nuestra responsabilidad llevarla adelante. Vamos a estar en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Doy gracias a Dios porque nuestro hermano Carlos hizo posible pues que continuar esta transmisión. Él no está, él y su familia están de viaje. Si nos estás viendo, hermano, saludos, bendiciones por allá donde estás, y gracias por proporcionarnos el equipo, ¿verdad? Y por tener bien entrenada a nuestra hermana Elizabeth para que ese trabajo siga adelante, porque créanme lo que son muchos, son varias personas, varios ministerios que también benefician, ¿verdad?, de esta transmisión, de esta palabra. Creo que lo último que haremos, no queremos cerrar en totalidad el templo, por lo menos de que se mantenga la llama, la chispa, ¿verdad?, de 2 o 3, de 10. Y ya pues el Señor nos dará indicaciones, ¿verdad?, de volver a aumentar los números. Pero vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 7. No vamos a ser más extensos, ¿verdad?, de lo que normalmente somos. Vamos a entrar rápido aquí a la palabra. Así como están sentados, el primer versículo nos dice Pablo por el Espíritu: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Vuelvo a repetir que el tema de la santidad es uno de suma importancia. No puedo subrayar o enfatizar lo suficiente, ¿verdad?, de qué tan importante es un tema de mucha profundidad, con muchos aspectos y diferencias. Y este tema parece no tener fin, puesto que la santidad es progresiva. Es progresiva y así se tiene que manejar. No es algo que se puede estancar, es algo que no debe de estancarse, porque pues llevaremos altas y severas consecuencias de parte de Dios si nos estancamos en el primer nivel de santidad. Y damos gracias a Dios porque aún Él sigue tratando con nosotros y sigue trayendo cambios a nuestras vidas. Yo le diría a ustedes, y que cada uno de ustedes voltee ahí donde está su hermano y dígale: hermano, por favor, tenme paciencia. Dios está tratando todavía conmigo. ¿Puedes decirle eso?
Tenme paciencia porque Dios aún sigue tratando conmigo. No te desesperes conmigo. Ora por mí, no me juzgues, no me critiques. Dios todavía está trabajando en mi vida. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Así que a través, y todo esto ha sucedido a través de la santidad posicional, la que Él comparte con nosotros como sus hijos. O sea que Dios es santo. Esa es su naturaleza. Entonces Él comparte con nosotros su santidad a un grado, a un nivel que usted y yo la podamos manejar, porque Él no nos puede dar toda su santidad porque es demasiado para nosotros llevarla, cuidarla y mantenerla en un grado de limpieza. Pero entonces nos posiciona en una santidad posicional. Por ejemplo, la escritura, si van rápido a Hebreos capítulo 12, verso 14, he hablado en tiempo atrás y creo que hablaré con más detalles sobre esa parte, pero vamos a ver Hebreos 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El texto menciona dos cosas muy importantes, dos elementos principales: la paz y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Pero termina el texto diciendo: sin la cual. Yo pregunto, ¿a cuál de las dos nos dice que sin ella nadie verá al Señor? Obviamente, ¿verdad? Con la última, que es la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y no propiamente a la paz. O sea, el texto a simple vista puede implicar de que el Señor hace a un lado la paz y como que nos dice: eso no es importante. Sí es importante, porque si hay santidad en nosotros, siempre habrá paz en nuestros corazones. Quiere decir que la paz es parte del elemento de ser santos. La santidad, y cuando veamos más a fondo el tema, vamos a entender que tiene que ver con carácter, tiene que ver con estilo de vida, no solamente en lo exterior, sino interior y de adentro hacia afuera también. O sea que al haber santidad en nosotros, siempre habrá paz. La llevaremos bien con todos, si es posible. Siempre procuraremos tener paz con los demás, aunque no siempre. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí siempre procuran tener paz con los demás? Si se puede. Amén. We try to be kind. Tratamos de ser pacíficos, amables, bondadosos con todos los que se presten. Pero usted se ha dado cuenta, creo que han vivido lo suficiente, que no todos, ¿verdad? Aman la paz. No todos quieren nuestra paz. No todos quieren nuestra amistad. Por eso dice en Romanos capítulo 12, verso 18. Vean que para cualquier circunstancia y cualquier detalle de nuestra vida hay palabra de Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, verso 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros tener paz con todos los hombres. Amén. Si se puede hacer. ¿Por qué dice si se puede? Porque a veces no se puede. Amén. Usted les tiene la mano, les tiene el abrazo y quiere ser amistoso, pero aquellos se resisten. Y aquellos te ven bien feo y te brush you away, te hacen a un lado. Por eso dice, sí se puede. Entonces, lo cierto es que no todos quieren tener paz con nosotros. Les gusta ser pleitistas. Les gusta ser nuestros enemigos. Y no porque nosotros nos constituimos enemigos de ellos. Pues porque ahí nos damos cuenta que la naturaleza del Espíritu aún no se ha manifestado en ellos como
lo ha sido con nosotros. Porque ese es el estilo de vida del reino de los cielos, tener paz con todos los hombres. Así que, pero nosotros pues entonces haremos nuestra parte de tenerla con ellos. Si ellos no quieren la paz mía, pues yo sí la voy a tener con ellos. ¿Para qué me voy a bajar a su nivel? ¿Para qué me voy a hacer igual de feo que ellos, verdad? ¿Para qué pues? Esa no es la manera de pelear nuestras batallas y nuestras guerras. Dios nos ha dado un estilo diferente. Por ejemplo, fue el rey Salomón quien dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ellos quieren pleito, ellos quieren confrontación, pero la blanda respuesta quita la ira. Se corta la mecha, ¿verdad? Se apaga el fuego. Gloria a Dios. Entonces, en cuanto a la santidad, no debe haber razón absolutamente ninguna que justifique de no vivir una vida en santidad. Porque sin ella no podremos ver al Señor. Estamos desconectados. No se nos permite acceso a su presencia simplemente porque Dios es santo. Y si queremos estar en Él, si queremos vivir en Él, si queremos sentir su presencia y estar en comunión con Él, pues tenemos que meternos a su naturaleza. Me estoy dando a entender. Yo necesito hacer que mi vida sea santa. Ella hizo la primera parte de posicionarme en una santidad posicional. Y como ya lo veremos en un momento, del punto de vista de una santidad posicional, una santidad donde Dios nos posiciona desde un punto de definición escritural. Simplemente quiere decir que es Dios quien nos sacó de las tinieblas y nos traslada al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Nos sacó de allá y nos pone en el reino de luz, nos posiciona. Es Dios quien nos elige y nos pone en la posición de creyentes salvos. Y nos implanta su espíritu. Y una vez que ha procesado en nosotros la experiencia de la regeneración, recibiéndolo además. Qué importante es recibirlo, aceptarlo, dejarlo que entre en nosotros como nuestro único y suficiente Salvador. Allí se efectúa la santidad posicional. Entonces, Él efectúa la primera parte de habernos sacado de las tinieblas, nos pone en el reino de luz y pone sobre nosotros su Santo Espíritu, perdona nuestros pecados. Él abre una cuenta nueva a nuestro favor. Él olvida las cuentas viejas y sepulta nuestros pecados en las profundidades de los mares, como así lo declara su palabra. Que el Señor, y ahí entra, hay 4 tipos de perdón en la palabra que encontramos. El perdón eterno, cuando Dios olvida, donde Dios promete olvidar para siempre nuestros pecados pasados. Que si usted viene a este altar y le pide perdón al Señor por algo que usted hizo hace 10 años atrás, el Señor le va a contestar: no sé de qué me estás hablando. Yo ya olvidé eso, ¿para qué me lo recuerdas? ¿Para qué te lo recuerdas tú? ¿Para qué te atormentas? Yo te prometí que te iba a perdonar eternamente. Pero luego enseguida viene el perdón de comunión. ¿Qué hacemos con los pecados que cometemos ya después de haber conocido al Señor, ya después de haber entregado nuestras vidas, ya después de haber sido posicionados en esa santidad? Porque este cuerpecito donde vivimos nos da mucha guerra, mucha lata,
y nos hace pensar locuras y hacer y cometer. A veces se nos pasa un poco la mano, ¿verdad?, de la cuenta. Y aunque nosotros tratemos de ponerle color a los pecados, el pecado es pecado de todo color. Doesn't matter. Así que entonces ya entra en efecto el perdón de comunión, donde usted y yo nos humillamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor para que no se rompa ese perdón eterno. Y luego tenemos el perdón del gobierno de Dios. Cuando pues estamos hablando ya de un pecado de transgresión grande, donde pues tenemos que pedirle perdón a todo el pueblo y que el pueblo nos perdone a nosotros, así como le pasó a David cuando pues cae redondito con un asesino y luego con un adulterio y luego con un asesino. Primero, pues ustedes saben la historia, adultera con Batseba y luego manda matar a su esposo, Uría Eteo. Así que un adulterio y un homicidio marcan la vida del rey. ¿Quién le perdona? Tiene que humillarse ante el pueblo, tiene que pasar por un dolor tremendo, un proceso de perder a ese hijo ilegítimo. Pero la señal es que cuando Dios le perdona es que después contrae matrimonio, después de haber muerto Uría Eteo, contrae matrimonio con su mujer y de allí le nace Salomón. Bueno, ya veremos, hay mucho que hablar, mucho que explicar. El otro tipo de perdón, el tipo de perdón que muy comúnmente no se da, ¿verdad? Es el perdón personal, el perdón cuando se lastima, cuando se rompe la comunión directa con el Señor. Ese perdón que es del que estamos hablando ahorita, en donde entra la santidad progresiva. Y vamos a verlo entonces. Aquí se efectúa la santidad posicional, separados, apartados, es lo que quiere decir, y es Dios quien lo hace. Separados del pecado, apartados del mal, y no volver atrás, no volver a buscar conectarnos de donde el Señor nos separó, donde el Señor nos apartó. Y es Dios quien lo hace, y es Dios quien nos aparta, porque nosotros éramos y somos incapaces, hermanos. Estábamos presos, éramos reos, estábamos en delitos y pecados, no teníamos ninguna capacidad de hacerlo por nuestra propia cuenta. Mucha gente, por ejemplo, que está atrapada, quizás entre ellos seres queridos y muy amados nuestros, ellos no pueden de sí mismos. Usted le puede evangelizar y le puede decir, le puede exhortar, le puede dar palabra de juicio, pero únicamente Dios los puede apartar de allá. La mano maravillosa y poderosa de Dios los puede separar y darles entendimiento, darles aliento de vida. Entonces así estábamos nosotros, no teníamos obras que nos acreditaran delante de Él, y entonces es su gracia que nos toma y nos posiciona, y en este camino sagrado y en este terreno de santidad, porque eso es lo que es caminar con el Señor, un camino de santidad. Recuerden, la gente, el mundo que no conoce a Dios nos juzga, nos critica. Miran, se creen muy santos, o te la das de muy santo. Y cuando entendemos lo que es santidad, es simplemente apartados de allá, apartados del pecado. Esa no es la vida que queremos. Repudiamos esa vida, porque Dios nos hizo el favor de separarnos de allá. Y ahora estamos aquí en el reino de luz, en el reino
en el terreno de santidad. Entonces esto es santidad posicional. A eso se refirió el Señor a través de Juan, el teólogo, allá en la isla de Patmos. Retén lo que tienes, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque es una corona, es una posición personal. Dios nos las dio, Dios te la dio a ti. Nadie más ocupa ese lugar más que usted y yo. Es una posición de honra, es una posición de gloria haber sido separados, y ahora Dios puso sobre nosotros una corona de vida, una corona de gloria que tenemos que cuidar y mantenerla a través de santidad progresiva. Y vamos a ver ahora esta santidad que empieza por adentro. Tiene que empezar por adentro, en nuestro espíritu, pero también queremos ver acerca de la santidad progresiva que debe de progresar. Proverbios 4:18 nos lo dice de esta manera el rey Salomón. Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este texto tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con santidad. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Tiene que verse esa luz, tiene que verse ese brillo de santidad en nosotros, que va en aumento. Ahí está la palabra progresiva. Va aumentando hasta que el día es perfecto, hasta que llegue a ese punto de perfección. Bueno, pues aquí la palabra perfección nos pudiera sonar de que todo tiene que ser inmaculado, sin ninguna falla, sin ningún detalle que conlleve pecado. Simplemente está hablando de una madurez y de una obediencia perfecto. Cuando la palabra perfecto o perfección aparece en la Biblia, está hablando de una madurez y una obediencia constante, que siempre vayamos creciendo, que siempre busquemos al Señor, que siempre vayamos en progreso. Y eso es algo muy importante, de que se extienda, de ensancharse, que debe de expandirse más y más en nuestra vida, que no se quede del tamaño de donde el Señor nos encontró. O sea, Dios ya nos colocó en una santidad posicional, pero no nos quedemos ahí. Hay que explorar, hay que crecer, hay que expandirnos. Y aquí vemos en 2 de Corintios 7:1 en nuestro texto inicial: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando, aquí aparece otra vez, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Ahora pregunto, ¿a cuáles promesas se está refiriendo el apóstol? Tenemos tales promesas. Bueno, si leemos anteriormente el texto, los versos del capítulo 6 anteriormente, son las promesas a las que se refiere en el capítulo 6, específicamente refiriéndose al verso 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Qué honra, qué gloria tan excelente, que usted y yo seamos el templo del Dios viviente, donde Dios quiere vivir, donde Dios quiere morar, no propiamente en un edificio como este, sino que en usted y en mí. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, se pueda ver, que sea evidente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y habitaré y andaré en ellos. Que donde quiera que usted va Dios. O sea, usted y yo estamos trasladando la presencia de Dios. Si usted recuerda del tiempo antiguo,
cuando Israel trasladaba el arca del testamento o la gloria de Dios, que es lo que representa el arca del testamento, llevaban un tabernáculo, un templo portátil, una lona con 4 estacas, y así se trasladaban en el desierto, y a donde llegaban, allí instalaban el templo o el tabernáculo, donde se manifestaba, donde se hacían los sacrificios, donde se hacían, ¿verdad?, las liturgias, y llegaba la presencia. Si todo se hacía de acuerdo al orden establecido, al orden levítico, llegaba, se manifestaba la columna de fuego en la noche, y durante el día la nube. Pero el Señor ahora nos ha dado una gran oportunidad y supremo privilegio de usted y yo, a donde quiera que vayamos, Él vaya sobre nosotros, que Él vaya en nosotros. Y dice entonces el verso 17 del capítulo 6: y no toquéis lo inmundo. Esta exhortación es para nosotros, pues, por cuanto somos el templo del Dios viviente, nos exhorta el Espíritu de Dios a no tocar lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18: y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son las promesas a las que se está refiriendo Pablo. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. En otras palabras, nos está diciendo: no echen a perder, no rompan la honra, el lugar de gloria que se les ha dado. Apartémonos de toda inmundicia, no toquemos lo inmundo. Entonces, en base a estas promesas, nos dice: amados, tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice otra versión bíblica. Y esto es a quien corresponde. ¿Ha escrito usted alguna carta en algún tiempo que empieza a escribirla y dice a quien corresponde? O sea, en manos de quien caiga y a quien corresponda este escrito, nos está diciendo el Espíritu de Dios: límpiese. Y es a saber, nos está hablando a nosotros directamente: límpiese. A los hijos y a las hijas de Dios, a los que somos el templo de Dios, nos corresponde limpiarnos. Y el Señor ya ha limpiado interiormente, ya hizo la primera parte, ya nos ha regenerado interiormente en nuestro espíritu, ya ha perdonado nuestros pecados. Pero la exhortación dice: limpiémonos de toda inmundicia. Que no quede ninguna micra, ningún polvito de inmundicia, de contaminación que puede hacer que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Hoy en día los templos vacíos, corporalmente hablando, físicamente hablando, pero es más triste un templo como este vacío de Dios. Un templo, una casa terrestre que se vacíe, que no esté la paz, que no esté la honra, que no esté la gloria, que no esté la santidad de Dios en sus vidas. Es triste. Y todo aquello que nos puede contaminar o que nos ha contaminado en el proceso de nuestro caminar, el enemigo se encarga de poner trampas, de poner cosas atractivas, cosas ilícitas en nuestro camino para sacarnos de quicio, para desbalancearnos, para hacernos perder nuestro rumbo, y pone las cosas a tal grado, tan atractivamente, que si nos toman un momento de debilidad, de necesidad, en un momento de descuido, nos podemos ir por esa vereda y caer presos. Y ahí es donde el enemigo nos atrapa, pues, para hacer perder nuestro rumbo y por lo tanto, pues, descaminarnos. Así que nos está ordenando el Espíritu de Dios a
limpiarnos de cosas que nunca sacamos de nuestro ser, de nuestro espíritu, todo aquello que nos está, que no está relacionado con santidad en nuestra vida. ¿Quién más que usted, quién más que yo conocemos lo que está dentro de esta casa, dentro de este templo? Todo aquello que no está relacionado con la santidad, con la pureza. Y por eso dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de carne, las inmundicias de la carne y las inmundicias del espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5 nos da una lista bastante amplia Pablo de lo que son las inmundicias de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas y borracheras y banqueteos y cosas semejantes a estas, que los que hacen tales cosas, dice, no heredarán. Es equivalente al texto que leíamos en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que si eso es nuestra práctica, pues corremos un alto riesgo de no ver la cara del Señor, de no estar en su presencia, de no disfrutar de su gloria cuando Él aparezca por nosotros. Ahora, aquí termina el texto diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única manera que lograremos perfeccionar la santidad es que vayamos en progresión, progresivamente, un paso a la vez, un día a la vez. Digan conmigo, poco a poco. Así logramos llegar, así logramos crecer. El crecimiento no es así de la noche a la mañana, es poco a poco. Siempre en cuando haya de nuestra parte un rendimiento de nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Si yo me resisto, me estoy robando la oportunidad y el privilegio de crecer en el Señor. Si yo no quiero abandonar las cosas que me están obstruyendo, las cosas que me están causando que me quede allí en un estado fenómeno, en un estado de niñez espiritual. Y es muy evidente cuando cristianos no han crecido, fácil se sienten, fácil se escandalizan, fácil se les va la paz. Amén. Fácil pues les llega la derrota, el desánimo, luego se desarman. Eso es evidencia de que no han crecido, y los únicos que tienen la culpa son ellos. ¿Por qué no se han metido en ese proceso de santidad, de crecimiento? O sea, haga de cuenta cuando mamá nos daba la cucharada de frijoles pero nosotros optábamos por el hot dog o por la hamburguesa, ¿verdad? Por lo que no nos da crecimiento, la comida chatarra, pero ahí donde está la fibra, la proteína y los nutrientes, eso no lo queremos. Y pues vamos a batallar en nuestro crecimiento. Entonces vemos que la palabra perfeccionando aquí en este texto del griego, la palabra epitileo, es una palabra griega que significa ampliar, llenar más, complementar, terminar. Y tan solo el prefijo epi significa sobre o encima. O sea, hay niveles en los cuales tenemos que nosotros hacer nuestra parte para ampliar o llenarnos más, o complementar o terminar el proceso. Nadie lo puede hacer, ni Dios mismo lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. O sea, esa es una santidad donde nosotros tenemos que colaborar con Dios en cuanto a la santidad. Esa palabra colaborar, en donde Dios requiere o nos hace responsables que usted y yo hagamos nuestra parte,
para que se termine lo que Él ya empezó en nosotros. Entonces la santidad posicional empieza interiormente y que tiene que consumarse en una santidad también exterior. Esto es muy importante para quienes me están escuchando también. Se tiene que consumar en una santidad también exterior. Tenemos un hombre interior y un hombre exterior. Tenemos que ver esa parte. También tenemos que cuidar al de afuera, tenemos que adornar al de afuera. Es impropio, por ejemplo, que la santidad sea solo en el hombre interior y no en el hombre exterior. Eso es incorrecto, es impropio. Muchos y siempre, en su mayoría de los llamados cristianos, les gusta justificarse con el texto que dice que Dios no mira lo de afuera, que solo mira el corazón. Y así han vivido y así viven muchos, así se conducen muchos. Dice, puedo andar por fuera como me dé la gana, acabo que solo Dios mira el corazón. En el momento hay que ver eso, hay que explicarlo. Y también de la misma manera sería impropio que tuviéramos una santidad externa, porque tenemos los dos extremos. Que solamente tuviéramos la santidad externa y no una santidad en lo interior, porque también muchos cristianos así viven. Les gusta verse muy cristianos por fuera, pero por dentro no tienen paz y menosprecian a todo mundo, juzgan a todo mundo, hablan de todo mundo. Paz de Cristo, hermanos. Eso no es tener santidad. Por fuera tiene toda la finta, trae el traje de cristiano, pero por dentro es un lobo rapaz. Y el Señor así los clasificó. Advirtió a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo, ¿verdad?, que tuvieran cuidado de los que vinieran vestidos con pieles de ovejas. Dijo, mas por dentro son lobos rapaces. Cuidado que no se los vayan a comer. Por fuera, pues, aparentan que son unos corderitos, pero por dentro son lobos. No hay paz, hay riña, hay celo, hay contienda, hay enojo en sus corazones. Entonces, lo de afuera tiene que reflejar lo que está dentro y viceversa. Lo de afuera tiene que reflejar, o lo de adentro tiene que reflejar hacia afuera también. Todo se complementa. Es una obra y debe de ser una obra completa. Dios no hace obras a medias ni a tercias. Tiene que ser una obra completa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso les dije que repitieran, hermano, por favor, tenme paciencia. Dios está trabajando conmigo todavía. Amén. Sí, porque a veces nos podemos ir al extremo de sacar el machete y nosotros, los que pensamos ser ya todos unos cristianos perfectos, y empezamos a machetear a los que todavía están creciendo. Es como si papá o mamá agarraran el cinto y le pegaran al pobre niño. ¿Y tú cuándo vas a crecer, niño? Travieso, condenado, y le empieza a pegar. Si por ninguna razón tiene que esperar que crezca, tiene que esperar que pase por el proceso. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad?, sin apasionamiento, que nos van a ayudar como cristianos honestos y transparentes que queremos ser, y es lo que deseamos realmente, conocer y vivir, ¿verdad?, en la presencia de Dios, ser honestos y ser transparentes. Porque la persona que es honesta con sí mismo lo va a hacer con los demás, va a vivir una vida transparente, no tiene que esconder absolutamente nada. Es transparente, así como Dios la ve, así como Dios la quiere ver. Y entonces nuestro texto dice, limpiémonos. Esa palabra limpiémonos sobresale y exhorta el apóstol a los hermanos
de la iglesia en Corintio, y nos corresponde a nosotros esta limpieza. Se fijan que todo lo que conlleva limpieza pues es asunto de cada quien. Encontramos por ahí también, y vamos a buscarlo ahí en vamos a Primera de Tesalonicenses, y si no está allí la vamos a encontrar en la Segunda de Tesalonicenses, pero vamos a ver primero. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ni en la primera ni en la segunda. Pero el texto, si ustedes se van a acordar, si alguien lo encuentra, háganme saber la escritura, porque a mí también se me olvida. Son textos que no leemos con mucha frecuencia. Y Pablo exhorta, ¿verdad?, a que nos limpiemos o que nos lavemos nuestro cuerpo con agua limpia. Entonces tiene una aplicación no tanto física, pero también espiritual. Pues el baño a diario que requiere nuestro cuerpo para mantenernos limpio, ¿verdad? Pues está hablando pues de una santidad exterior, está hablando, ¿verdad?, de una responsabilidad importante. Creo que el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos gente limpia. En todo sentido, por fuera, pero sobre todo por dentro, porque si nuestro espíritu está limpio, si nuestro corazón está limpio, pues también vamos a preocuparnos por nuestro personaje exterior. Voy entonces a continuar. Dice que nos limpiemos de toda contaminación. Digan conmigo en voz alta: de toda contaminación. Entonces esto nos llevará a perfeccionar tanto nuestra, fíjense, no deja fuera la carne, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Si nomás dijera espíritu, pues de eso nomás estuviéramos hablando. Pero quiere decir que la carne también, todo lo que exteriormente está reflejando en nosotros una vida sin santidad, una vida sin paz, una vida turbulenta, una vida desconectada de Dios, pues se va a ver por fuera también. Se va a ver por fuera. Entonces Dios quiere que tratemos con las inmundicias de la carne y las inmundicias del espíritu. ¿Cuáles serían las inmundicias del espíritu? Pues ya mencionamos entre una de ellas el odio, el resentimiento, el orgullo, la soberbia, la jactancia. Aquel que se para el cuello y quiere y pretende ser alguien que no es. Dios quiere que nos limpiemos de todos esas inmundicias que le causan mal olor, tanto para la persona que no se baña exteriormente, causa mal olor cuando llega a un lugar. Pero también el que trae inmundicias en el espíritu, cuando entra a un lugar, usted lo siente, hay un choque, hay una resistencia, algo de esa persona como que ¿qué será? He creído, una actitud como que yo soy más santo que tú, no te me acerques. Y luego para quienes queremos vivir una vida limpia, con un corazón sincero, nos damos cuenta que esa persona pues hay algo mal en su vida, y necesita, aparte de una reparación, necesita una restauración del Espíritu de Dios. Ahora, hay un paralelo. Si vamos a Primera de Juan capítulo 3, vamos con buen tiempo. Prometí no alargar el discurso, pero pues esa es mi promesa. Ore por mí para poder cumplirla. Hay un paralelo a este pasaje que leíamos en 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Por cierto que para el apóstol Juan, si ustedes conocen quién era el apóstol Juan a través de sus escritos,
Era un hombre de corazón tierno, un hombre de corazón dócil, un corazón de padre, y siempre en todas sus cartas les escribe a la iglesia: amados, siempre refiriéndose con ese cariño, con ese aprecio. Así que para Juan es muy común usar la expresión amados. Y lo que dice el verso 2: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así que en el caso de Pablo no es tan común que él utilice la expresión amados, pero sin embargo allá en la 2 Corintios 7:1 él dice amados. Se queda uno: wow, Pablo dijo eso. Pablo sintió ese amor de padre hacia la iglesia y les dice amados. Entonces vemos este paralelo en este texto, esa similitud, que ambos están usando la misma expresión de amados. Muy amados, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Dónde? En nuestro hombre interior. Recuerden que Dios ya nos puso en una santidad posicional, y en nuestro ser que ha sido regenerado, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea que hay más todavía. Por eso decía que Dios está trabajando todavía con nosotros. Nos va a llevar a un estado de perfección. No lo vamos a adquirir aquí sobre esta tierra, en esta vida, en este cuerpo. Por eso dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Es el estado máximo de perfección, de ser semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Verso 3: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es ¿qué? Limpio, es puro, es santo. Entonces Dios no nos pidiera nada que Él no es o que no fuera. Por ejemplo, allá en Mateo 11 nos dice: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos está diciendo que Él es limpio, y que usted y yo tenemos que purificarnos como Él también es limpio. Si queremos tocarlo, si queremos tener acceso a Él, si queremos adorarle en espíritu y en verdad, tenemos que ser limpios, tenemos que ser puros. Yo pregunto: ¿a cuál esperanza tenemos en Él? Dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él. O sea que si ya somos hijos de Dios, y que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, ahí está nuestra esperanza, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza, de un día llegar a ser semejantes a Él. Y cualquiera que tiene esta esperanza, pero para poder llegar tenemos que purificarnos, santificarnos a nosotros mismos. Él no lo puede hacer por nosotros. Usted y yo tenemos que meternos a ese proceso a diario, porque sin la santidad que dice el texto nadie verá al Señor. Esto es muy triste, que habiendo tenido tanta oportunidad en la vida, después de que el Señor nos llamó, y haber malgastado el tiempo para otras cosas, para muchos, así han vivido una vida tibia, una vida conformista, una vida seca, una vida fría. Allá de vez en cuando le vienen las pruebas, los ataques, las enfermedades, echa el grito al cielo, pero es como el hijo que se va de casa y tiene años sin hablarle a papá y a mamá, hasta que no se mete en un problema y que se queda sin trabajo, está en una necesidad, pues
voy a usar la palabra, hipócritamente tiene que hablarle a papá y a mamá, ¿verdad? A reconectarse con ellos y ay, mamá, écheme la mano, tengo esta situación. O sea, ¿con qué cara lo hace? Se fue en mal estado, se desconectó de la casa, rompió la comunión. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida con el Señor. Dejamos de orar, dejamos de caminar, dejamos de ser intensos y fervientes hasta que no se presenta la situación. Entonces, a través de la santidad progresiva podremos ser semejantes a Él. Y como podemos ver, no solo tiene que ver con una santidad posicional interiormente que Dios ya hizo, sino que es algo que yo tengo que seguir haciendo. Yo tengo que meterme en este ejercicio, en esta práctica a diario. A mí y a usted nos corresponde. Dice que se purifica a sí mismo como Él también es limpio. La palabra purificar, el término griego es limpiarse a sí mismo. Se santifica, se aparta, se aleja de todo lo que puede contaminarlo. Bueno, ahorita es una lista tremenda de tantas cosas que hay en nuestro camino y aún a nuestra disposición, que pueden contaminar fácilmente y rápidamente nuestra vida, nuestra relación con el Señor, que pueden intoxicarnos y perder el privilegio de algún día estar con el Señor. Así de fácil. Imagínense usted, tanto servicio, tanta oración, tanto sacrificio, tanto esfuerzo para perder el privilegio de algún día estar con el Señor porque decidimos explorar este camino por acá, o de seguir la corriente que ahorita está arrasando con el mundo entero. Ahora, etimológicamente hablando, el término griego agniso tiene que ver con hacer morir algo en nosotros para poder lograr esa santidad. Muchas veces no logramos el estado de santidad que hemos deseado tener, ese estado de pureza que nos hará dignos de ver al Señor, porque no hemos dispuesto en nosotros que muera eso que tiene que morir, el yo, el ego, la demanda de la carne. Usted sabe con qué área o qué parte de la carne nos hace batallar más, ¿verdad? Puede ser la flojera, yo creo que es entre las más clásicas, la desidia, la determinación de proponernos a un cambio, a buscar al Señor y cueste lo que me cueste, la disciplina por la que tenga que pasar en mi carne. Decimos, mejor que otros lo hagan. De aquí acostado en mi cama voy a orar. Y bueno, yo creo que el Señor de vez en cuando nos permite, pero cuando nos gana la flojera, cuando nos gana la desidia, amados hermanos, nos perdemos de grandes bendiciones, porque cuando rompemos, cuando nos hacemos enemigos de nuestra carne y cuando no le damos alimento, cuando no le damos por su lado y el antojo y el deseo de la carne se empieza a debilitar, empieza a morir, te empiezas a desconectar de las demandas de la carne y enfocarte en las demandas del Espíritu. Porque lo que va a crecer más es lo que alimentamos más. Siempre. Eso es lo que siempre tendrá más fuerza, lo que alimentes más. Y todo aquello que no es afín a la santidad, hermanos, a la pureza de Dios en nosotros, nos corresponde a nosotros. Dios nos hará últimamente responsables de no haber llegado a ese estado de santidad. Eso es nuestra responsabilidad
no podemos echarle la culpa a nadie más. Por ejemplo, en algo tan simple, en algo tan sencillo que muchos cristianos no toman en cuenta, el vocabulario, la forma de hablar. No es posible que si ya hemos sido regenerados, nuestro espíritu ha sido resucitado, ha sido vivificado y el espíritu de Cristo se ha implantado en nosotros, sigamos con el mismo vocabulario corriente, vulgar, malsano, malicioso, y de la misma manera no es posible, y eso no lo va a hacer Dios. Dios no lo va a quitar, viene por nuestra cuenta. Eso nos corresponde a nosotros, como dice Tito, capítulo 2, verso 11 al 12, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. O sea, Él ya hizo su parte. Él ya se manifestó, trajo gracia, trajo salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Ahí aparece la santidad nuevamente y nos hace responsables a nosotros de vivir en este siglo templados y justos y en santidad, piamente, lo que quiere decir piamente, en santidad. Se fijan que es entonces nuestra responsabilidad renunciar, meter nuestra renuncia al pecado, a esta vida, a todo tipo de pecado, a todo tipo de impiedad, a todo lo que no sea sano, a lo que no sea agradable a Dios. Así que desde nuestra manera de hablar, en ese detalle, de una manera sana y correcta. Todavía me toca escuchar a muchos cristianos usar expresiones así sueltas y de rancho y así como eran antes, y las quieren así meter y adornar ahora en su caminar cristiano. Pues no es propio, porque aún en eso vamos a dar cuenta delante de Dios de la manera que nos conducimos en el hogar, entre la familia, en el matrimonio y con nuestros hijos, con respeto, con honra y sin tener que usar palabras ofensivas y vulgares. Hay muchos que se acostumbran a usar palabras así fuertes y ofensivas para herir, para lastimar, para palabras con doble sentido. Por ejemplo, Efesios 4:29 nos dice el Espíritu Santo, Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esa es la manera en que debemos de conducirnos. Eso es parte de la santidad. Mateo 12, el mismo Señor en el verso 36, mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y me quedo, wow, Señor, tú estás al pendiente de todo lo que sale de nuestra boca. Porque como dijo el rey Salomón, que la vida y la muerte están en nuestra lengua. Podemos hablar palabras de vida o palabras de muerte. Y ciertamente, hermanos, no tenemos ninguna necesidad de usar palabras de muy baja moral. No es para nosotros, no nos corresponde a nosotros los hijos de Dios. La gente tiene que hacer la diferencia allá afuera, empezando con nuestros seres queridos, con los que no conocen a Dios. Ellos tienen que hacer la diferencia cuando usted y yo hablamos y nos comunicamos con ellos. Es importante. Quizás no les estés evangelizando, pero en tu forma de hablarles,
en tus formas de corresponderles, de contestarles. Transmitimos vida, paz y esperanza. Ellos tienen que decir de nosotros: wow, hay algo en esta persona, hay algo en mi esposo, hay algo en mi esposa, en mi hijo, en mi hermano, mi papá, mi mamá, quien sea, que cuando habla me transmite paz, me transmite vida, me hace sentir bien, me hace sentir diferente. Pero tristemente muchos cristianos se enredan con ese tipo de gente, y con las mismas palabras que ellos usan, con las mismas conductas, y hasta hablan de los mismos antros y lugares inmundos donde se han encontrado. Pero el día domingo, ahí están muy consagrados, muy santificados, con los ojos torcidos hacia arriba, hablando en otras lenguas que no son de Dios. Pero ahí están en el templo y entran en un ciclo vicioso de hipocresía y tonterías. Y aquí está este detalle: mientras ellos logren engañar a los demás, todo está bien. Y lo hacen con astucia, con sagacidad. Pero a Dios nunca lograremos engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El intento de querer engañar a Dios en sí es un insulto a Dios mismo. Así de fácil. ¿Cómo? Pues podemos tener el atrevimiento de querer engañar a Dios de que somos santos cuando no lo somos. Y levantamos las manos y hacemos la lucha de hablar en otras lenguas. Si no hablas en lenguas, mejor no hables en lenguas. Mejor sé sincero, sé honesto con ti mismo y con el Señor. Tú alaba a Dios en tu idioma. De paso voy a decir esto, ¿verdad? Así rápidamente, y hablaremos en su tiempo y en su momento lo que realmente son las lenguas. Las lenguas, pues son, para, de acuerdo al país donde estás, que las puedas entender. Cuando se manifestó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, había personas de muchas nacionalidades. Y Dios les daba a cada uno de los que estaban ahí, a los 120 que hablaban, que alabaran, que adoraran a Dios en el idioma, en la lengua de los que estaban ahí escuchando, para que ellos pudieran entender lo que estaban diciendo cuando alababan a Dios. Ajá. Entonces, si somos mexicanos, pues alaba a Dios en mexicano. Ese es tu idioma, esa es tu lengua. No trates de cruzar, ¿verdad?, un alambre con el otro, porque te vas a chicharrar. Si yo no puedo entender lo que tú estás hablando, no me beneficia de nada. No sé qué estás diciendo, pues al menos quizás me estás maldiciendo en otro idioma, ni cuenta te das, ni cuenta me doy yo. Mejor alaba a Dios simplemente en tu idioma. Gracias, Señor, gracias, te amo. Que alguien pueda recibir bendición por ello. Bueno, ya hablaremos en su momento de eso. Tenemos que considerar que es lo que Dios está pidiendo y demandando. Voy a cambiar la atmósfera y con esto termino. Tenemos que considerar, traer a consideración ahorita, si vemos todo el panorama, el cuadro que estamos viendo aquí en este país y en el mundo entero. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué está demandando? ¿Qué está ordenando de nosotros? Allá en Efesios, vamos al capítulo 3 de Efesios, tenemos una fuerte exhortación. Capítulo 5 de Efesios, verso 15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Yo les pregunto, ¿estarán los días malos en este tiempo? Absolutamente que sí.
Ya estamos viendo el absoluto cumplimiento de estas exhortaciones. Si en los días de Pablo estaban malos, pero yo creo que más bien Pablo por el Espíritu Santo estaba hablando hacia el futuro, hacia nuestro tiempo, porque Pablo jamás pudo haberse imaginado cómo estarían las cosas en el año 2020. Y si en algún tiempo necesitamos mirar, ahí encontramos la palabra, la ordenanza mirar. He dicho que cada palabra en la Biblia que termina con la consonante D, the D, the consonant, la D, mirar, orar, velar, alabar, adorar, hacer, todas esas son ordenanzas, no son sugerencias, no son recomendaciones, no son ahí cuando tengas tiempo o ahí como te sientas, ya tienes que hacerlo. Mirad cómo andéis. O sea, mirar nos echa a nosotros, nos corresponde la responsabilidad de ver cómo andamos. ¿Cómo estoy? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy viviendo en obediencia? ¿Estoy haciendo lo que es correcto? ¿O le estoy ahí nomás jugando al papel del religioso? Mirad pues cómo andéis avisadamente, o sea, entendidos, despiertos, sabios, conociendo, dice, no como necios, mas como sabios. El necio sigue haciendo lo que le dices que no haga. ¿Cierto o no cierto? Es como el niño que le dices, no meta la mano a la lumbre. Lo vuelve a hacer. Quiere ver con qué tanto puede salir con la suya. Y mientras no haya consecuencias, lo sigue haciendo. Y el necio, el hijo de Dios, que sigue ahí titubeando y coqueteando con el pecado, coqueteando y vacilando, mientras no haya consecuencias, lo sigue haciendo. Y sigue escuchando de Dios, sigue escuchando la palabra de Dios. No lo hagas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, pero lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Porque el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero el sabio cambia su actitud, se arrepiente, cambia su manera, se analiza, examina su vida, examina su corazón, dice, estoy mal, voy por muy malos pasos, me he desconectado, he dejado de ser ferviente en el Señor, he dejado de orar, he dejado de buscar con intensidad al Señor. Porque los días son malos. Me voy a acercar al Señor. Estamos viviendo en tiempos altamente críticos, iglesia. Y creo que para quienes estamos despiertos, esto no es una exageración cuando digo esto, que estamos en tiempos absolutamente críticos. Y Dios está demandando santidad y limpieza en nuestras vidas. Nadie de nosotros estamos fuera o excluidos de esta demanda, porque Dios está buscando nuestra cooperación y que cooperemos con Él. Dios quiere que hagamos nuestra parte, que actuemos durante esta crisis en este país y por todo el mundo. Este país está bajo una crisis horrible. Ahorita el mundo palestino está esperando con anticipación la entrada de la nueva administración de Estados Unidos, supuestamente. Está que brinca el mundo árabe para cambiar, para deshacer, para disolver completamente los avances que se han logrado a favor de Israel durante estos 4 años. They want to just tear it apart. Están que brinca que entre la nueva administración. Así que es un tiempo de crisis para Israel. Israel está temblando, está atemorizado. Y también es un tiempo de crisis para nosotros los Estados Unidos y para nosotros la iglesia y para el mundo entero. Y estamos en una guerra entre la luz y las tinieblas. Estamos en un tiempo decisivo. ¿Quién va a pelear más por sus derechos? ¿Quién va a hacerle frente a esto? ¿Quién va a ser más fuerte, la luz o las tinieblas? ¿Quién va a buscar más a Dios?
De esto se trata. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Quizás dirás, ¿quién soy yo, Señor? Mi participación no es mucho. Dos textos que voy a mencionar. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Encontramos una fuerte declaración hecha por el Espíritu de Dios en todas las edades, en todas las generaciones. Aleluya, verso 30. Ezequiel 22, verso 30. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo o a la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero llamarles la atención en este detalle. Hace singular la participación del hombre. No dice busqué hombres o grupos, busqué un hombre, una persona que se pusiese en el vallado, en la brecha, en el espacio, en la separación, lo que está separándome a mí de ellos. Por decir, a un intercesor que se meta entre ese espacio y diga, Señor, detén tu mano, yo voy a predicarle, yo voy a orar por él, yo voy a interceder por esta persona, yo voy a interceder por mi país, yo voy a levantar clamor, pero no toques, espérate todavía. Y busqué y no había nadie. Ahí está el espacio, está el vacío. Otro texto en Santiago, otro texto muy parecido al que encontramos ahí en Ezequiel. Encontramos en Santiago capítulo 5. Aleluya. Verso 16. Santiago 5, verso 16. La segunda parte del texto dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En inglés dice: la oración ferviente del justo, the fervent prayer of the righteous, availeth much. Obrando eficaz, tiene eficacia, tiene efecto, puede mucho. ¿Cuántos justos? Dice la oración del justo, singular, one person. It takes one person, una persona que se ponga en el vallado, que se ponga de rodillas y aclame, que pida por sus hijos, que pida por su familia, que pida por su ciudad, que pida por su país. Una oración ferviente puede mucho, es efectiva. Es muy importante entender la parte de cada quien. Diga conmigo, mi parte es muy importante. Y para que la oración nuestra sea efectiva, es menester que el corazón esté limpio. Cuando nuestro corazón está limpio, es un corazón puro, tiene eficacia, tiene influencia, tiene poder, tiene impacto. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que no haya escondrijos, que no haya pecados escondidos, que no haya iras, enojos, que no haya malos pensamientos, torpes palabras, malas intenciones, falta de perdón, envidias y contiendas, todas esas cosas feas y sucias que invaden nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos arrodillamos y pedimos y clamamos, pero no pasa nada porque hay algo que Dios está viendo que no hemos sacado afuera? No hemos tratado, no hemos lidiado con ese corazón donde quedaron cosas pendientes y allí las escondimos, allí en el baúl de los secretos, y tiramos la llave. Nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. De cosas que puedan estar en la vida del creyente
Y el Señor está demandando arrepentimiento, confesión delante de Él, santidad, pureza, que cambiemos. Y si nosotros venimos delante del Señor, es tan sencillo como caer en cuenta y venir delante de Él y nos humillamos con un corazón contrito y limpio y puro, porque estos dos textos nos están diciendo que la influencia de un solo hombre o de una sola mujer, no importa la edad, no importa el estatus, la educación, si es hombre pobre, rico, no le hace de qué edad, de qué tamaño sea, la influencia de un corazón limpio, de un corazón sencillo puede mucho. Amen. That's right. Una sola oración. ¿Qué no será la oración de 2 justos, de 3 justos, de 10 justos, cuando entran en unidad? Y así como los que estamos aquí, los 9 que estamos aquí, decir, hermano, ¿qué te parece si oramos por este propósito? Ya no es un justo, son 9 justos. Se multiplica esa influencia en el ámbito espiritual y causa terremotos, causa temblores, causa que la mano de Dios se mueva sobre nosotros. Con eso termino. No tengo que decirles quienes han estado al pendiente de lo que estaba sucediendo. Dije ahorita hay una grande guerra, una grande batalla entre la luz, entre la verdad y la mentira. Y la verdad quiere tapar, quiere oscurecer. La mentira quiere tapar, quiere oscurecer la verdad. Las tinieblas quieren invadir la luz. Y ahorita está ese forcejeo, esa insistencia. Y vemos que en su mayoría están todos al lado de las tinieblas, al lado de la mentira. Es más fácil abrazar la mentira que la verdad. Es más fácil caminar entre las tinieblas que entrar a la luz. Porque la luz implica cambios, la luz implica santidad, la luz implica, amados, arrepentimiento, y nadie quiere meterse por ahí, nadie quiere comprometerse. Pero quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, y los que estamos aquí, quiero que levanten sus manos y usted y yo tomemos responsabilidad de lo que a nosotros corresponde. Y pidámosle al Señor, ¿verdad? Un corazón limpio, un corazón contrito y humillado sabe pedir perdón, sabe decirle al Señor: estoy fallando, he fallado, ayúdame, límpiame, sana mi corazón, sana mi mente. Padre, venimos delante de ti, Señor, los que en esta mañana hemos estado congregados, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Estás demandando santidad progresiva para este tiempo. Estás demandando que limpiemos nuestro corazón, Señor. Que echemos abajo, Señor, toda obra de maldad, todo pecado escondido, todo lo que no hemos, Señor, sacado de nuestro espíritu. Lo presentamos delante de ti, lo confesamos con nuestros labios y te pedimos perdón, te pedimos que limpies nuestra mente, limpia nuestros corazones de todo juicio, Señor, de todo pecado, de toda impureza, Señor, de todo espíritu sucio que ha buscado invadir nuestra mente y nuestro corazón y aún usar nuestro cuerpo, Señor, para llevarnos, Señor, a lugares profundos y oscuros que no nos pertenecen, Señor, a nosotros, tus hijos. Ayúdanos para hacer nuestra parte, para que nuestra oración sea efectiva, sea una oración de influencia en el ámbito espiritual, que todo lo que pidiéramos en tu nombre será hecho, Señor. Que cuando toquemos la puerta se abra, Dios mío. Cuando declaremos tu poder, se manifieste sobre la tierra, se manifieste sobre nuestras familias, se manifieste sobre nuestra ciudad, Dios mío. Que nuestra voz, que nuestro clamor tenga el impacto que debe de tener cuando lo pedimos en tu nombre, mi Dios.
límpianos, trata con nosotros. Dios mío, que hagamos nuestra parte, Señor, que rindamos, Señor, todo orgullo, toda jactancia, toda soberbia, toda mala inclinación, Dios mío, de nuestra parte. Ayúdanos a apartarnos de toda especie de mal, Señor, y abiertamente rendirnos delante de ti, Señor. Perdónanos, sana nuestra tierra, Señor. Que toda tu iglesia, que todo tu pueblo nos vuelvamos a ti. Que nos regresemos a tu corazón. Que nos regresemos por las sendas antiguas, Señor. Y hagamos tu voluntad, Dios mío. Sana nuestra tierra, sana este país. Trae luz en medio de las tinieblas. Tú reinarás con justicia sobre toda impiedad, sobre toda mentira, sobre todo engaño, Señor. Tú vas a traer claridad y Señor, vas a establecer lo que es tuyo sobre este país y sobre esta tierra, Señor. Padre, nuestra tierra se ha enfermado, está invadida de esta pandemia, Señor, pero estamos viendo que tú estás hablándonos, nos estás llamando a juicio y a cuentas. Perdónanos, pon en nosotros un espíritu sensible, un espíritu, Señor, que sepa humillarse y arrepentirse de todo corazón, Padre mío. Oh, no nos dejes seguir por el camino equivocado, no nos dejes seguir en lo nuestro, Padre. Te pedimos, Padre, que tengas de nosotros misericordia. Gracias por mis hermanos que estuvieron en esta mañana. Bendigo sus vidas. Por los que están en sus hogares, en sus trabajos, Señor, allá donde estuvieran, lejos y cercas. Pedimos que toque sus corazones y que bendiga sus vidas. En el nombre de Jesús, cualquier área en su vida que necesite el toque de tu mano, lo declaramos en este momento. Que así sea, Padre, y así será. Muchas gracias. Muchas gracias, eterno Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Lo pedimos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea. Muchas bendiciones, amados hermanos, a todos los que están en casa. Pues ya se les hablará, o si ya se les habló, para el siguiente grupo que está programado aquí para el próximo servicio. Muchas bendiciones y aquí nos estaremos viendo. La gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos.